Entonces, ANSYS funciona a través de estos módulos que ustedes ven acá, y cada uno tiene su distinta función dentro del cálculo numérico, ¿ok? Si yo quiero hacer una viga, por ejemplo, una viga simple, simplemente apoyada con un análisis explícito, la respuesta que yo tenga va a ser totalmente distinta si lo hago con análisis estructural. Ya eso hay que tenerlo súper claro. Hay que elegir el módulo correcto para el caso de análisis que nosotros estamos buscando. El curso se enfoca principalmente en un análisis estructural y en un análisis dinámico. ¿Ya? Voy a dejar acá los dos a un ladito. Esos son los principales dos enfoques que tiene el curso y son los que le vamos a dar. Vamos a agregar un tercer enfoque también al finalizar, que corresponde a una componente de APDL, ¿ya? Que vendría siendo esta que está acá. Pero eso lo vamos a ver mucho más adelante. De igual manera, si a usted le interesa el curso, le interesa ANSYS, que es una herramienta bastante potente, y hay una pequeña corrección, es ANSYS, con S-Y-S, no ANSI, como en la normativa. También se puede incluir geometrías por fuera, ¿ya? Geometrías por fuera, llamémosle a estos famosos CAE que se están utilizando ahora último, CAE, Computer Aided Engineering, ¿cierto? Que son estos programas de asistencia de ingeniería, por ejemplo, AutoCAD, SolidWorks, etcétera, 3ds, etc. Entonces, ANSYS ahora ha interpretado o ha permitido colaborar estos programas de manera muy eficiente. Entonces, el dibujo no queda que uno de los principales problemas que tenía ANSYS antiguamente, el dibujo no queda supeditado a la herramienta gráfica que es del propio ANSYS, sino que permite llamar otros programas. ¿Okay? Entonces, claro, hacer un tornillo, hacer una tuerca, hacer un engranaje en un programa de dibujo es mucho más sencillo que hacerlo en el apartado de Geometry de ANSYS. A pesar de que ha avanzado o ha evolucionado bastante bien con SpaceClaim, que es el actual interfaz de dibujo, con respecto a la versión anterior, si usted tiene la posibilidad de instalar una versión anterior, se van a dar cuenta que la versión de geometría, la interfaz de dibujo era pésima. Permite resolver modelos mucho más complejos y de una manera mucho más amigable con el usuario. ¿Ok? Entonces, este es ANSYS Workbench. Voy a cerrar esto entonces para ir explicando de a poco. Esta interfaz que nosotros estamos viendo acá es la interfaz del proyecto. ¿Ok? Nosotros acá llamamos todos los módulos o todos los comandos de cálculo para utilizar en nuestro análisis estructural, análisis numérico. Y para llamar un módulo, sencillamente pinchamos el módulo que queremos llamar y lo arrastramos al cuadro que nos pide. ¿Ok? Si nosotros queremos hacer otro cálculo totalmente independiente, podemos nuevamente tomar y arrastrarlo a una nueva ubicación. Entonces ANSYS separa cada uno de los módulos de análisis con las letras A y B, como si fuesen columnas en un Excel, y también sus respectivas filas. Ahora, por ejemplo, si yo quiero que estos programas se llamen a sí mismos, por ejemplo, la geometría del módulo A es la misma que el módulo B, yo simplemente puedo generar acá un nuevo módulo, ¿cierto? Que se llamen de forma interactiva, ¿ok? Simplemente arrastrando el nuevo módulo, ¿cierto? El nuevo módulo, por ejemplo, así de planteo, hasta las opciones que a mí me interesan estudiar. Por ejemplo, esas cuatro, que vendría siendo el material, la geometría, el modelo y la solución. Entonces, para un mismo análisis o para un nuevo análisis que se alimenta de un análisis anterior, no es necesario hacerlo todo de nuevo, ¿ya? Ojo que acá el análisis son de manera independiente. O sea, si yo quiero estudiar el análisis de bandeo, tiene que ser un módulo nuevo, ¿ok? Y llama, ¿cierto?, el análisis estructural. Recuerden que el análisis de backing, la formulación del backing, depende de este análisis estructural. Yo no puedo hacer el backing sin conocer propiedades intrínsecas del material. Por ejemplo, la rigidez, ¿cierto?, la matriz K. Y para encontrar la matriz K, yo necesito un análisis estructural. ¿Se entiende? Recuerden que el Sí. backlink viene de la ecuación de segundo orden, ¿cierto? La ecuación diferencial de segundo orden, donde
explícitamente aparece la matriz M y la matriz K. Por lo tanto, para encontrar ese backlink, y estoy hablando de la general, no estoy hablando de la específica del backlink a compresión, sino que la general que desarrolla la ecuación de segundo orden. ¿Okay? Entonces, ahí viene todo este tema. Ahora, por ejemplo, si yo quiero hacer un nuevo análisis a partir de backlink, por ejemplo, un análisis dinámico, un análisis de segundo orden, donde las imperfecciones producto de este bandeo son consideradas. No sé si ustedes han visto o han escuchado alguna vez el efecto P-delta. No, la verdad es que no. ¿No? El análisis P-delta, un análisis de segundo orden que justamente toma una deformación lateral de una columna, por dar un ejemplo, y aplica la carga axial a esa columna deformada. Entonces, como la fuerza no está en su eje neutro, o está en el eje neutro de la columna, se ve disminuida. ¿Ya? Ese, a grosso modo, el análisis P-delta. Por eso que se llama P, de fuerza P, y delta del desplazamiento o la deformación delta inicial. Y ese P delta está muy ligado a lo que corresponde a Wagner. O sea, ¿qué pasa si la estructura pandea y después sigue tomando carga? ¿Cuánto más o cuánta eficiencia pierde, por decirlo de alguna manera? ¿Cuánto disminuye su capacidad máxima? Entonces, para hacer ese tipo de análisis, vuelvo a tomar ahora, ¿cierto? Mi modelo ya pandeado, ya aplico un análisis estructural. ¿Se entiende? Entonces, eso es un poco lo bueno que tiene este tipo de modelo. O sea, es muy intuitivo al momento de hacer ensambles en cuanto a propiedades mecánicas o análisis mecánico que yo quiera realizar. Entonces, nosotros vamos a iniciar el curso, ¿ok? Con, no sé si ustedes tienen el programa de las ayudantías, de las clases prácticas. Entonces los comparto rápidamente. Miren, un segundo. Entonces, este es nuestro programa. Ya la primera clase, que fue la semana pasada, tuvimos una clase introductoria. Yo había dejado una pequeña tarea a Emmanuel, que fue el que se conectó. Entonces ahora voy a volver a dejar esa tarea para el final de la clase, ya para que la discutamos. Y ahora en esta clase entonces tiene un enfoque de aprender a usar el elemento Blink y Shell, que son muy similares a los que utilizan ustedes en SAP, en ITAP, pero aquí son un poco más complejos en cuanto a su formulación. ¿Okay? La idea acá es que cualquier duda que ustedes tengan, cualquier consulta, interrogante o algún término que ustedes no conocen, sean capaces de buscarlo por su propia cuenta. Ya ANSYS, hacer un programa nuevo, hacer un programa bastante específico en cuanto a la formulación, ¿cierto? Al desarrollo de elementos finitos, tiene una comprensión matemática bastante compleja. Por lo tanto, van a haber muchos términos que para ustedes va a ser la primera vez que lo escuchan. Entonces, recomiendo, si es que también se quieren dedicar a la parte de modelación numérica, ¿okay? O indiferente también de eso. Hay muchos términos que acá se repiten en programas de SAP 2000, los programas comerciales, SAP 2000, ITAP, SAFE, eh, no sé cuál más, el Robot Structural. Hay muchos términos que se repiten. Entonces siempre es bueno tener ese concepto detrás, concepto teórico, que justifica el por qué ustedes utilizan un elemento, por ejemplo, BIM, un elemento shell o solo un elemento volumétrico. Entonces siempre es bueno tener ese conocimiento a mano. ¿Okay? Y para ello también esta guía de ANSYS, acá que está ANSYS R20, la opción Help, si la encuentro sería ideal, acá el ANSYS Help va a ser su mejor amigo. ¿Ya? Entonces, cada vez que ustedes tengan alguna duda de cualquier tipo, eh, que, 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 por ejemplo Internet, que lamentablemente Internet en este aspecto no es muy bueno, vayan acá. ¿Ya? Por ejemplo, una búsqueda sencilla de BIM y ver qué le entrega. Por ejemplo, acá BIM Administros, o sea, darle una pequeña leída a esto. Por ejemplo, mira, acá hacen un concepto nuevo, BIM 188, 189, que es algo que vamos a conversar en esta clase. Por ejemplo, qué es lo que es esto, qué significa todas estas cosas que están acá. Eso es parte del conocimiento que se espera que ustedes adquieran en estas clases de ejercicio. ¿Ya? Insisto, ANSYS es un programa bastante tosco, es mucha información que quizá ustedes tengan que aprender o manejar.
pero la verdad es que manejando bien este programa le va a ser mucho más sencillo, o la visualización de los otros programas de elementos finitos le va a ser mucho más sencillo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, como les dije, la base de estos programas es la misma, ANSYS, SAP, ITAB, exactamente la misma base, la misma formulación de elementos finitos, solamente que uno es mucho más comercial que el otro, o sea, el alcance que tiene SAP no es comparable con el alcance que tiene ANSYS. Entonces, SAP se dedica a hacer un programa mucho más amigable que este. ¿Okay? Entonces, esa es la gran diferencia. Las formulaciones que ustedes, que hace SAP, no son tan fáciles de encontrarlas, ¿ya? O la definición del elemento, etc. En cambio, ANSYS sí, la documentación es importante porque es su principal característica, justamente la formulación del elemento. Entonces, vamos a abrir acá estos módulos que aparecen acá. El primero, bueno, en la fila A1, el elemento A1 establece el tipo de análisis que estamos haciendo nosotros. Ya acá dice análisis estructural, y es justamente este que aparece acá abajo. Pero este que está acá es simplemente el nombre que ANSYS coloca. Ya este es editable, ese nombre. Ahí, por ejemplo, Rename, aparece ahí, yo lo pongo ejemplo, a ayudantía 1. ¿Okay? El nombre que yo le estoy colocando al módulo de trabajo, para que no se confunda con otro. En el punto 2, ¿cierto? El análisis A2 es el material que yo voy a definir de mi modelo. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con un acero estructural o hormigón, la definición de esos materiales se define en este apartado. ¿Okay? Voy a esperar que se abra. Ahí está. ¿Okay? Por ejemplo, el programa por defecto que tiene es el acero estructural con un módulo de Young, ¿cierto? De 2,2 elevado a 11 pascales y un módulo de Poisson de 0,3. ¿Ya? Importante acá, de nuevo, entrar un poco a los conceptos. ¿Ok? Por ejemplo, el módulo de bulk, el módulo de compresión, quizá es un término que no han escuchado, pero es importante también que lo maneje, ¿ya? Y el módulo coste que sí ya es más popular, ¿cierto? El G igual si no me equivoco, es dividido 1 menos 2B, entonces, o 1 más 2B. Entonces, es bueno que estos elementos o estas definiciones estén las tengan claras al momento de hacer la formulación, ya que en muchos de estos elementos, o mejor dicho, muchos de estos modelos, vienen muy de la mano con claro, con un modelo matemático, ¿cierto? Con un modelo analítico, entonces que incorpora estas variables. Entonces, tener claros esos conceptos, tener claro cómo se calculan, permite tener un modelo analítico mucho más exacto y a la vez podés contrastarlo con este modelo numérico, que es la finalidad. Entonces, lo bueno que tiene este ANSYS Workbench por sobre APDL, que a mí me hubiese gustado enseñarles, pero vamos a hacer más adelante, es que es mucho más intuitivo al usuario. Por ejemplo, acá, si no conozco la unidad de definición de megapascales, yo la puedo cambiar acá a megapascales y la puedo definir de esa manera. O si yo, pucha, la densidad la tengo soy gringo, la tengo en libras, ¿cierto? La puedo cambiar. Entonces, está esa versatilidad de trabajar con unidades a mi gusto. Entonces, eso es bastante bueno. En cambio, ANSYS APDL, al que se quiera interesar ese programa, ANSYS Mechanical, que es el nombre correcto, funciona con unidades consistentes. En ningún punto me dice ingrese en megapascal, ingrese en pascal, ingrese en milímetros. Al contrario, el programa no le interesa eso, simplemente me entrega unidades consistentes. Si yo ingreso en kilogramo metro, el resultado va a ser en kilogramo metro. Entonces, eso a veces genera un conflicto o una confusión en cuanto al traspaso de información. Si yo hago un modelo y lo envío a otra persona, tengo que definir previamente la unidad con la que estoy trabajando. En cambio, acá no, ya la unidad viene por defecto al momento de ingresar los valores. ¿Ok? Entonces, para el curso vamos a utilizar este acero estructural por ahora. ¿Ok? Si yo quisiera agregar un nuevo material, simplemente coloco el nombre acá, llamémosle hormigón. ¿Ok? Y acá me pregunta cuáles son los parámetros que yo quiero que este hormigón presente, ¿cierto? ¿Cuál es su comportamiento mecánico que quiero que presente? Y acá defino, dentro del panel de la izquierda, cuál va a ser su comportamiento. Tengo desde propiedades físicas, ¿cierto? Desde las densidades hasta los coeficientes térmicos,
y pasando por propiedades mecánicas como propiedades de mecánicas de deformación a largo plazo, ya sean creep, deformación de daño y otras. Entonces, acá claramente no les voy a pedir que sepan ustedes cada una de ellas, porque es imposible. Sí, que ustedes tengan un conocimiento breve, básico, de, por ejemplo, lo que significa un material elástico isotrópico, ortotrópico, anisotrópico, o sea, cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. Quizá alguna vez escucharon el isotrópico, lo escucharon claramente, ¿cierto? Un material elástico isotrópico. Pero, ¿qué tal del material anisotrópico? No sé si alguien puede dar alguna definición de ese, Es que yo no me acuerdo. ¿no? Entonces, estos conceptos es bueno repasarlos, ¿ya? Entonces, ahí, anotarlo ahí, buscar qué significa anisotrópico. Ya tiene que ver con los ejes Yo, principales del material, ¿ok? yo recuerdo que era que no tenía las mismas propiedades mecánicas en los distintos ejes del material, como la Exacto, madera. exacto. Pero el ortotrópico no lo había escuchado. El otro tópico es más sencillo, que tiene tres ejes principales, ¿ya? Que en sus tres ejes tiene materiales distintos. Por ejemplo, la madera. La madera tiene un eje axial, un eje tangencial y un eje radial. El acero, el acero tiene un solo eje. El hormigón no sé cuántos ejes tiene, no sé si alguien sabe. No tengo idea. Ahí también No, tampoco. interesante el hormigón. El hormigón, por ejemplo, la compresión en un eje axial tiene dos distintos comportamientos. No es el mismo tanto a compresión como a tracción. Por lo tanto, ese ya no vendría siendo ni isotrópico ni ortotrópico. Entonces, ahí se genera otro tipo de elemento. En cambio, el acero sí tiene el mismo comportamiento a compresión y a tracción, ¿cierto? La curva de formación, cambio de formación es exactamente la misma. Entonces, ese tipo de definiciones, o dependiendo de cómo queremos que el material trabaje, se definen acá. Yo, por ejemplo, si defino un hormigón totalmente isotrópico, va a fallar, bueno, no va a fallar en ningún lado, porque este material no presenta falla. Pero si yo le incorporase, por ejemplo, falla con presión, lo más probable es que esté omitiendo el punto de tracción, ¿cierto? Por lo tanto, hay que tener ojo de cómo se trabaja. Por suerte, ANSYS tiene incorporado, si no me equivoco, claro, Rucker Prager, que es el modelo de daño de hormigón, ¿ya? O uno de los tantos modelos de daño de hormigón. Entonces, claro, estas cosas no las voy a preguntar una por una, pero sí, por ejemplo, en el caso del miel elástico, ahí sí o sí más o menos tienen que manejar estos tres conceptos, ¿ya? Entonces ahí una pequeña tareita para que ustedes sepan qué significa ortotrópico, isotrópico, en cuanto a lo que es la formulación numérica. Ya esto tiene que ver mucho con matrices, etc. Y esto lo digo más que nada porque si bien ustedes tomaron este curso, una es para que ustedes sepan a modelar esto y también otra para que ustedes tengan el criterio formado al momento de escoger eh, ¿cómo les puedo decir? Al momento de escoger, claro, una formulación, un método de modelación numérica, ¿ya? Ustedes llegan y me ha pasado mucho, o sea, en mi trabajo, llegaron un par de chicos nuevos y van y dicen, oye, esto lo hay que modelarlo de esta manera. ¿Por qué? ¿Por qué lo modelan con un evento BIM, no con un evento CHEP? Entonces, claro, en la universidad no, que la universidad no funciona así, pero no hay un respaldo detrás de ello, o sea, quizás el profesor también está equivocado, el profesor quizás se le aprendió a la persona, y los resultados numéricos sean mucho más precisos, con otra formulación o con otras consideraciones, quizás no hay que hacer un evento BIM, de hecho puede ser un restrain ahí que sea más que suficiente. Pero ese tipo de cosas es justamente la que acá me gustaría que ustedes logren comprender, ¿ya? El por qué la definición, el por qué del concepto de tal y tal elemento. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, incorporar acá el modelo isotrópico, simplemente doble clic, se me agrega acá al hormigón, ¿cierto? Propiedades del elemento de hormigón, y acá me pide el programa ingresar, ¿cierto? Las propiedades elásticas, ¿cierto? Que son dos, básicamente, el módulo de Young y el Poisson, que son las que maneja el módulo del material elástico, isotrópico elástico. En ese caso, por ejemplo, en megapascales o en kilogramos, no sé si ustedes se acuerdan cuánto vale el módulo de Young del hormigón para, por ejemplo, un G20, un G25. Bueno, ahora, claro, ahora estamos hablando de G, antes de H, H25, H30. Si no, está bien, pues no hay problema en ello, pero siempre tienen que tener presente cómo se calcula. Ya no sé si saben cómo se calcula el módulo del hormigón. ¿Se acuerdan de eso, no? A 13.100 por raíz del F de prima C. Exacto. Entonces, decimos ahí
F', o 4700, ¿cierto? En megapascales. Entonces eso me da el módulo de Young, en el caso del hormigón 825, bueno, yo no sé de memoria, 23.850, y el módulo pasón puede variar entre 0.12, 0.18, 0.20 como máximo. Entonces ahí yo ya defino un material, ¿ok? Ahí yo defino un material de hormigón elástico, isotrópicamente elástico, que bajo sus tres direcciones se va a comportar de igual manera. Si yo quisiera agregar un nuevo material, por ejemplo, quiero incorporar un endurecimiento, vamos a colocarle acá bilineal isotrópico, no voy a tratar de definir qué es lo que es eso, pero quiero que lo vean aquí con el gráfico. Voy a colocar, por ejemplo, una resistencia máxima, ¿cierto? De 250 megapascales, perdón, 25 megapascales, y un módulo tangente, por ejemplo, del 10% del que está arriba, 23.855. Entonces, acá me entrega esa curva, ¿la ven? Entonces, esto es un material bilineal. O sea, el número le dice que son material bilineal, presenta dos líneas, donde el corte o la bifurcación, el cambio de pendiente, está dado por la resistencia, ¿cierto? Aquí, la traducción de eso, de fluencia. No sé si podemos hablar de fluencia acá en el hormigón, pero vendría siendo ese valor, sigma I. Entonces, por ejemplo, si yo meto este valor de acá muy próximo al valor que aparece ahí, por ejemplo, 20.000, fíjese cómo cambia la curva. Me quiso cambiar. A ver, voy a cambiar este valor a... En de arriba están megapascales y en de abajo están pascales. Ah, ya, gracias. Y no sé por qué se me va a cerrar la sesión, así que por favor vuelvan a conectarse nuevamente. Claro, ahí se fijan que la curva cambia abruptamente. Voy a cambiar este valor un poco más pequeño, voy a colocarle 2000. Y no sé por qué este curvo está muy acá. Pero bueno, se entiende un poco la idea. Quiero cambiar esto, a ver, ¿dónde puedo cambiar? Bueno, no importa. Pero bueno, ahí ustedes vieron el cambio de pendiente, ¿cierto? Ah, está. Ahí está la curva, ahí está el cambio de pendiente. Estaba muy pequeño, se veía, pero era muy pequeño. Entonces, acá está el cambio pendiente y claro, esa es la respuesta que yo tengo a aplicar un modelo bilineal elástico, ya, bilineal isotrópico elástico. ¿Ok? Básicamente eso. Y acá también hay un otro tipo bilineal, que es bilineal cinemático, ¿cierto? Un endurecimiento bilineal cinemático, pero ese es otro concepto que lo vamos mucho más adelante, cuando trabajemos con acero. Entonces, una vez que ya te definió el material, por ejemplo, esto yo lo voy a eliminar, era más que nada por temas de explicación. El material está definido, cierro la pestaña, ¿cierto?, de material acá, en el Training Data, cierro y ahora paso a dibujar la geometría. ¿Okay? No sé por qué acá a ver si eso... Bueno, no sé qué pasa. Si cierra, por favor, vuelva a conectarse. Entonces, en Geometry vamos a dibujar la estructura que, que convoca ahora. Vamos a hacer una estructura bastante sencilla con elementos B, que es la que está acá. ¿Okay? Vamos a hacer una pequeña cercha, ¿okay? Sin liberación de momento en los puntos de unión, va a ser totalmente unida en cada uno. Ya no vamos a considerar esa restricción por ahora, no vamos a considerar esa pequeña rótula que aparece acá, para simplificar el modelo. Y vamos a aplicar estas cargas que aparecen acá, ¿cierto? De 30 kilonewton en cada uno de los vértices inferiores. El material que está compuesto de este elemento es un material Douglas Fir, ¿ya? Douglas Fir, no sé si ustedes escuchado esa palabra antes. ¿No? Douglas Fir el pino, ya el pino. Una de las clasificaciones que tiene el pino es Douglas Fir. No sé si has escuchado hablar del pino radiata. Pino radiata es Douglas Fir, ¿ya? Chilean Douglas Fir. Entonces, vamos a considerar entonces un material de un pino, ya un puente de madera, cuya sección, ¿cierto?, va a ser de 6 centímetros. Ya la sección rectangular que está acá, que compone cada uno de estos elementos. ¿Ok? Entonces, para dibujar ello, abro Space Claim, que es esta interfaz gráfica que tiene ANSI de dibujo. El eje Y siempre va a ser el eje
de arriba a abajo, por decirlo de alguna manera, el eje ¿A vertical. dónde abro? Space Claim lo abro en Asset Workbench, acá donde dice geometría. ¿Ya? Geometría. Haciendo doble clic ahí, espero un buen tiempo, el computador es bueno rápido y se demora un poco en abrir Space Claim, entonces me imagino que ustedes se demoran un poquito más, así que tengan bastante paciencia en ello. Abro Geometry, abro acá Space Claim, y la vertical del modelo siempre está en el eje Y, ¿ok? Ojo con eso. Entonces, si yo quiero dibujar este elemento para que se vea de esta forma, ¿cierto? Vertical en el eje Y, yo tengo que cambiar el eje de dibujo, el eje de sketch, que se le llama, claro, el sketch plane, en la posición YZ o XY, ¿ya? Para ello, con el clic secundario, con el clic derecho, presiono acá, seleccionar nuevo plano de sketch, ¿ok? Selecciono esa opción y acá elijo cuál va a ser el eje que yo quiera dibujar, ¿ya? El eje, por ejemplo, acá el eje YZ, el eje, por ejemplo, si le pincho acá, tengo el eje XZ, etcétera, o si pincho acá la flecha Z, yo tengo el eje XY, ¿ok? Para ser consistente con el dibujo voy a elegir el eje XY, pero esto es totalmente subjetivo. En programas de esta modelación, a menos que ustedes incorporen la gravedad, no existen arriba y abajo, ¿ya? Para que lo tengan claro. Si ustedes eligen modelar con el eje Z o el ZX para abajo, para arriba, para el lado, es exactamente igual. Pero siempre es bueno tener un orden visual para entender un poco el modelo que están haciendo. Entonces, activé el eje de dibujo XY, XY a través de la opción Select New Sketch Plane, pincho la flecha Z, se ve marcada ahí con una opción azul, pincho acá y listo. Ahí está mi dibujo, ¿ok? O mi plano de dibujo. Para dibujar entonces en este plano, pincho la flecha Z acá en la esquina inferior izquierda, en este pequeño circulito, pincho el eje Z y el plano se me ubica perpendicular, o mejor dicho, en dirección de la pantalla que yo me venga a dibujar. ¿Okay? Voy a generar entonces una doble pantalla para ver el dibujo que voy a dibujar, para la redundancia, que sería ese. ¿Okay? Como este entonces va a ser un elemento BIM, muy similar a lo que ustedes hacen en SAP, dibujo acá en la opción de Sketch, ¿ok? Tiene acá arriba Sketch, la opción Line, y dibujo, ¿ok? Dibujo como usted sabe dibujar. Acá fíjense que las unidades están en milímetros, ¿ya? A ver, les muestro eso rápidamente. Acá están las unidades. Bueno, no aparece. Pero están en milímetros ya. Créanme, güey. Entonces, voy a dibujar esto manteniendo mi eje 0, 0 como el elemento medio acá de mi estructura cercha, mi estructura reticulada. Entonces, elemento line, dibujo acá, me tiro 1 metro, ¿cierto? 1000 bueno, ahí aparecían los milímetros, ahí están los milímetros. Dibujo 1000 hacia un lado, programa ajusta, dibujo nuevamente 1000 hacia ese lado, escape para salir la opción de dibujo, muy parecido a lo que te hacen en AutoCAD, y nuevamente line, y dibujo hacia el otro extremo, bien, ¿ok? Así que estoy llenando. Ojo de presionar siempre el vértice inicial, ¿ok? Si yo, por ejemplo, me alejo un poco, a veces no coge justamente el eje de dibujo que yo estoy buscando, por ejemplo, ahí, saquen pincho muy rápidamente, abajo, si ustedes pueden ver, abajo al centro de la pantalla de dibujo, aparece que el eje Y, o el punto del eje Y es 33, ¿ya? Entonces hay que tener ojo con con esos detallitos. Entonces cojo el 0, 0, nuevamente, 1000 hacia la derecha, 1000 más hacia la derecha. ¿Okay? Junto a la pantalla de dibujo
Y para dibujar entonces los demás ejes, dibujo acá entonces un min y acá un... Ya esto tiene que ver más que nada con dibujo. Entonces comienzo a... ¿Qué pasó acá? Vean que se me fue se me fue acá un elemento hacia arriba. Lo voy a dejar de nuevo. Entonces, min hacia arriba, min y hacia el lado min. Esto más que nada por dibujo, ¿ya? Para poder construir los triángulos. Y escojo entonces los triángulos. Siguiente min. Ahí va uno. Ahí va otro. ¿Qué no quiero tan igual o no? No lo veo tan igual. Otro de esto, min, otro de esto, min. Ya vamos. Ahí sí. Ahí sí. Entonces ahí tengo un triángulo y hago lo mismo acá. Entonces, hacia arriba, min, hacia arriba, min, dibujo acá la línea y dibujo entonces acá la línea, elimino mis líneas auxiliares para tener entonces mi... Oh, qué ganas. ¿Dime? Ah, ya. Ahí sí.